Le decía antes de la pausa, México disolvió una unidad antinarcóticos de investigaciones especiales que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Recordemos que la unidad sufrió importantes filtraciones que las involucraron en 3 polémicos casos. Primero, la masacre de Allende, Coahuila, donde se le acusó a un agente de la CIU filtrar información a los líderes de los Zetas. Después se les relacionó con el secuestro y ejecución de 5 personas en un hotel en Nuevo León. Y finalmente, el proceso y sentencia en contra del comandante de la unidad en México, Iván Reyes Arzate, luego de que filtrara información a un cártel. Fue en abril del año pasado cuando, derivado de una orden del presidente López Obrador, se impidió a la unidad antinarcóticos seguir operando en el país. Y tengo el gusto de saludar a Mike Vigil, él es ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Mike, gracias por tu valioso tiempo. Es un placer, muchas gracias. Mike, ¿cómo consideras esta decisión? Bueno, yo lo miro en una manera negativa y se trata de esto, no nomás del CIU o de la unidad de investigaciones sensibles, pero se trata de muchas cosas. Y esto ha sucedido después de la detención del general Salvador Cienfuegos, el ex secretario de Defensa. Entonces, ahora ya no existe el plan Mérida, que le estaba dando fondos a México para desarrollar inteligencia, entrenamiento y equipo. Ya eso ya no existe. Aparte de eso, después de la detención del general Cienfuegos, imponieron cosas que nosotros no podíamos hacer nada, simplemente pasar información a la autoridad mexicana, y eso es algo difícil para pasar toda la información, porque eso puede comprometer elementos de la DEA, informantes, investigaciones y operativos. Segundo, la autoridad mexicana, cada vez que tienen contacto, por ejemplo, con la DEA, tiene que hacer un informe. Entonces, ¿quién va a recibir las llamadas de nosotros si cada vez tienen que hacer un informe? Y eso va a causar daño a los operativos tácticos. Y luego aparte nos quitaron la inmunidad diplomática, especialmente trabajando con algunos de los carteles más violentos del mundo. Entonces yo miro esto otra vez un fracaso entre las relaciones entre México y los Estados Unidos. Y eso se va a convertir a más drogas a los Estados Unidos y más violencia en México. ¿Esas son las consecuencias que anticipas vienen a raíz de esta decisión? Yo creo que sí. En mi 31 años adentro de la agencia, ese es exactamente lo que va a suceder. Ahora, para poner en contexto, Mike, cuéntanos un poco de estos grupos. ¿Qué eran? ¿Cómo operaban? Se trata de esto, que seleccionaban elementos adentro, por ejemplo, adentro de la Policía Judicial Federal, se mandaban a Washington para entrenarlos por 5 semanas, hacían análisis para asegurar que no estaban usando droga, y aparte de eso, también hacían polígrafo para asegurar que no tenían vínculos con el narcotráfico. Y entonces en México nunca se permitió hacer análisis o hacer ese tipo de investigación de elementos arriba de esos CIUs, solo que eso fue un defecto muy grande. Y entre los principales logros, Mike, ¿a quiénes capturaron? Pues el CIU es uno de los elementos que jugó un papel muy importante
en capturar a Chapo Guzmán en Los Mochis antes de que fuera sido extraditado. Ahora, nos hablabas hace un momento, Mike, de la relación bilateral. ¿Se puede mejorar, se puede sanar esta relación bilateral? Pues yo creo que sí, y es muy necesario. Es muy necesario. No estoy hablando de una cosa que posiblemente necesita de existir. Si no existe, entonces va a fracasar muchas cosas para México y los Estados Unidos. Entonces, para combatir el crimen organizado transnacional, necesita de haber una colaboración, intercambio de información amplio entre países, por ejemplo, los Estados Unidos y México. ¿Y esto no representa un intervencionismo, como se ha calificado en algunas ocasiones? No, porque muchas veces esta situación de investigaciones bilaterales, dicen la gente, bueno, la DEA está haciendo esto y esto y esto y esto, pero nosotros estamos trabajando y hemos desarrollado una colaboración muy acercada con las autoridades de México por muchas décadas, pero ahora parece que día por día están fracasando la política para dañar estas relaciones bilaterales que son supremamente importantes. Mike, te agradezco que nos hayas brindado tus valiosos minutos. Seguimos en comunicación. Muchas gracias, señor.